nadie en esa mansión podía entender lo que pasaba cada noche. Los platos finos, las copas de cristal, los jarrones antiguos, todo aparecía hecho pedazos en el suelo del comedor. El señor Augusto del Mar, dueño de 3 empresas y una fortuna que no cabía en los bancos, estaba al borde de la locura. Cada mañana era lo mismo, vidrios por todos lados, porcelana destruida, y su hijo Matías sentado en su silla de ruedas, mirando al vacío como si nada hubiera pasado. Matías tenía 12 años y desde los 7 no podía caminar. Un accidente de auto le había arrebatado el movimiento de las piernas, pero su padre jamás lo aceptó. Para Augusto, tener un hijo imperfecto era una vergüenza que ocultaba de sus socios, de sus amigos, de todo el mundo. Por eso Matías vivía encerrado en el 3er piso de la mansión, atendido únicamente por Clara, la sirvienta que llevaba 5 años trabajando ahí. Clara era una mujer humilde de 40 años, con manos cansadas pero corazón gigante. Ella había criado a Matías desde que la madre del niño murió, y lo quería como si fuera su propio hijo. Pero el señor del mar la trataba como basura. Le gritaba, la culpaba de todo, y amenazaba con correrla cada vez que algo salía mal. Entonces empezaron los destrozos. Cada noche, sin falta, algo se rompía. Y cada mañana, Augusto arrastraba a Clara del brazo hasta el comedor y le gritaba frente a todo el personal, «Tú tienes la culpa. Tú lo cuidas mal. Ese niño está loco por tu negligencia». Clara solo bajaba la cabeza y limpiaba en silencio, con lágrimas que ya no se atrevían a salir. Pero lo que nadie sabía era que Clara había descubierto algo. Algo que, si se atreviera a contarlo, cambiaría todo en esa casa para siempre. Si alguien escuchara esta historia, seguro querría seguirla hasta el final, porque lo que estaba por revelarse iba a sacudir los cimientos de esa mansión y de ese hombre poderoso que creía controlarlo todo. Si te gustan las historias donde la justicia llega al final, suscríbete para no perderte la continuación. Parte 2. Cada día en esa mansión era un infierno para Clara. Se despertaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno del señor del mar, subía 3 pisos con la bandeja de comida para Matías, lo bañaba, lo vestía. Y luego pasaba el resto del día limpiando los destrozos de la noche anterior. Sus rodillas le dolían de tanto arrodillarse a recoger vidrios. Sus manos sangraban seguido porque los pedazos eran tan finos que se le clavaban en la piel. Pero lo peor no era el trabajo físico. Lo peor eran las humillaciones constantes. Augusto del Mar la llamaba cada mañana a su oficina solo para gritarle. «Eres una inútil», le decía mientras golpeaba el escritorio con el puño. «Te pago una miseria y ni siquiera puedes mantener a ese niño controlado. Si mañana amanece un plato más roto, te vas a la calle sin un peso, ¿me oyes?». Clara aguantaba todo en silencio. Necesitaba ese trabajo. Su madre estaba enferma en el pueblo y dependía del dinero que Clara le mandaba cada mes. No podía darse el lujo de renunciar, aunque el señor del mar la tratara peor que a un animal. Los otros empleados de la casa la miraban con lástima pero nadie decía nada. El chofer, la cocinera, el jardinero, todos sabían que Augusto era un hombre cruel, pero también sabían que quien lo enfrentara perdía el empleo al instante. Entonces Clara cargaba sola con todo el peso. Matías, por su parte, casi nunca hablaba. Pasaba las tardes en su habitación mirando por la ventana, con esa mirada triste de niño que ha perdido toda esperanza. Clara intentaba animarlo, le leía cuentos, le preparaba sus comidas favoritas, pero el niño apenas sonreía. Era como si algo dentro de él se hubiera apagado para siempre. Y cada noche, sin falta, los platos seguían rompiéndose. Clara escuchaba los estruendos desde su pequeño cuarto en el sótano, y su corazón se encogía. Sabía que a la mañana siguiente vendría otro castigo, otra humillación, otro día de sufrimiento. Pero también sabía algo más. Algo que guardaba en secreto y que le revolvía el estómago cada vez que lo pensaba. Porque Clara había visto algo que nadie más había visto. Y eso que había visto era tan perturbador que no se atrevía a contarlo todavía. Parte 3.
Todo cambió una noche de hace 3 semanas. Clara no podía dormir porque le dolía mucho la espalda después de haber limpiado toda la casa. Entonces decidió subir a la cocina por un té caliente. Eran las 2 de la mañana y la mansión estaba completamente oscura y silenciosa. Pero cuando iba subiendo las escaleras, escuchó un ruido extraño que venía del comedor. Un golpe seco, luego otro, y después el sonido inconfundible de algo rompiéndose contra el suelo. Su primer instinto fue correr a ver qué pasaba con Matías, pensando que tal vez el niño había salido de su habitación. Pero cuando llegó al tercer piso, la puerta del cuarto de Matías estaba cerrada con llave desde afuera, como todas las noches. El niño estaba adentro, dormido en su cama. Clara lo comprobó mirando por la rendija de la puerta. Entonces, ¿quién estaba rompiendo los platos? Con el corazón latiéndole fuerte, Clara bajó despacio las escaleras. Cada escalón crujía bajo sus pies y ella rezaba para que nadie la escuchara. Cuando llegó al comedor, se escondió detrás de una columna y lo que vio la dejó helada. Ahí estaba el señor Augusto del Mar, vestido con su pijama de seda, agarrando los platos finos de la vitrina y estrellándolos contra el suelo con todas sus fuerzas. Su cara estaba roja de rabia, los ojos inyectados en sangre, y mientras rompía cada pieza gritaba en voz baja: «Maldito niño inútil, maldita desgracia que me mandó Dios». Clara no podía creer lo que estaba viendo. El señor del mar era quien destruía todo. Él mismo. Y luego culpaba a su propio hijo. Culpaba a Matías de algo que el niño jamás había hecho. Clara se tapó la boca para no gritar de la impresión. Las lágrimas le rodaban por las mejillas mientras veía a ese hombre poderoso destrozar su propia casa solo para tener una excusa para maltratar a su hijo lisiado. Cuando Augusto terminó, dejó todo tirado en el suelo y subió tranquilamente a su habitación, como si nada hubiera pasado. Clara se quedó ahí parada en la oscuridad, temblando de pies a cabeza. Ahora entendía todo. El señor del mar odiaba tanto a Matías que había montado todo ese teatro cruel para justificar su desprecio, para tener una razón de encerrarlo, de gritarle, de tratarlo como un estorbo. Pero Clara sabía que si decía la verdad, nadie le creería. Ella era solo una sirvienta pobre contra un millonario respetado. ¿Quién iba a creerle a ella? Parte 4. Desde esa noche, Clara no pudo volver a dormir tranquila. Cada vez que veía al señor del mar gritándole a Matías, cada vez que lo escuchaba culpar al niño por los destrozos, sentía una rabia crecer dentro de su pecho. Pero también sentía miedo. Un miedo terrible que la paralizaba. Porque ella sabía perfectamente de lo que era capaz ese hombre. Augusto del Mar tenía amigos poderosos, abogados, jueces, policías. Si Clara lo acusaba sin pruebas, él podría destruirla. Podría hacerle daño no solo a ella, sino también a su madre enferma en el pueblo. Entonces Clara tomó una decisión. Tenía que conseguir pruebas. Tenía que grabar o fotografiar lo que estaba pasando para que nadie pudiera negar la verdad. Pero no tenía dinero para comprar una cámara. Apenas le alcanzaba para enviarle medicinas a su mamá. Así que esperó, observó, y planeó en silencio. Mientras tanto, la tensión en la mansión subía cada día más. El señor del mar estaba cada vez más agresivo. Ya no solo le gritaba a Clara, ahora también empezó a gritarle directamente a Matías. Subía al tercer piso, entraba como torbellino al cuarto del niño y le gritaba cosas horribles: «Eres una carga. Ojalá ese accidente te hubiera matado. Serías más útil muerto que vivo». Matías solo lloraba en silencio, encogido en su silla de ruedas, sin poder defenderse. Y Clara tenía que quedarse parada en la puerta, escuchando todo, mordiéndose los labios hasta sangrar para no explotar. Porque si ella decía algo, si trataba de defender al niño, Augusto la despediría en ese mismo instante. Pero un día pasó algo que lo cambió todo. El señor del mar anunció que iba a dar una gran fiesta en la mansión. Iba a invitar a sus socios, a políticos importantes, a gente de la alta sociedad.
Quería presumir su riqueza, su éxito, su vida perfecta. Y le ordenó a Clara que mantuviera a Matías encerrado en su habitación durante toda la fiesta. No quiero que nadie sepa que tengo un hijo lisiado, le dijo con frialdad. Es una vergüenza para mi apellido. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Clara sintió algo romperse dentro de ella. Ya no era solo rabia. Era determinación. Esa fiesta iba a ser la oportunidad perfecta. Con tanta gente en la casa, con tantos testigos importantes, Clara podría finalmente revelar la verdad. Pero necesitaba un plan. Y ese plan tenía que ser perfecto, porque solo tendría una oportunidad. Si fallaba, el Señor del Mar la destruiría para siempre. Clara no durmió en toda la semana antes de la fiesta. Cada noche se quedaba despierta pensando en cómo conseguir la prueba que necesitaba. Entonces se acordó de algo. La cocinera, doña Mercedes, tenía un celular viejo que usaba para ver recetas en Internet. Un día, cuando doña Mercedes estaba preparando el almuerzo, Clara se acercó con cuidado y le preguntó, ¿me prestaría su teléfono esta noche? Solo para grabar algo importante. Doña Mercedes la miró extrañada pero vio algo en los ojos de Clara que la hizo entender. Sin hacer preguntas, le pasó el celular y le dijo en voz baja, «Ten cuidado, mija». Esa misma noche, Clara escondió el teléfono en el comedor. Lo puso detrás de unas flores en la mesa, con la cámara apuntando hacia donde siempre caían los platos rotos. Programó la grabación para que empezara a las 2 de la mañana, que era la hora en que el Señor del Mar solía bajar. Luego subió a su cuarto y esperó con el corazón en la garganta. Las horas pasaron como eternidades. Clara miraba el techo de su pequeña habitación en el sótano, rezando para que todo saliera bien. A las 3 de la mañana escuchó los ruidos de siempre. Cristales rompiéndose, golpes secos, maldiciones en voz baja. Cuando todo quedó en silencio otra vez, esperó media hora más y luego bajó corriendo al comedor. El teléfono seguía ahí, escondido entre las flores. Con manos temblorosas, Clara lo agarró y revisó la grabación. Y ahí estaba todo. El señor Augusto del Mar en video, perfectamente claro, rompiendo los platos con sus propias manos mientras insultaba a su hijo. La evidencia era innegable. Clara sintió que las piernas le temblaban de la emoción. Por fin tenía la prueba. Por fin podría salvar a Matías de ese infierno. Pero entonces escuchó pasos detrás de ella. Se dio vuelta y casi se muere del susto. Era Matías, en su silla de ruedas, mirándola desde la entrada del comedor. El niño había logrado salir de su habitación. Clara nunca supo cómo, pero ahí estaba él, con lágrimas en los ojos. Yo lo sabía, susurró Matías con voz quebrada. Siempre supe que era él quien rompía todo. Pero tenía miedo de decirlo. Pensé que si lo decía, mi papá me haría algo peor. Clara corrió hacia el niño y lo abrazó fuerte. Los dos lloraron juntos en ese comedor lleno de vidrios rotos. Y en ese momento Clara le prometió algo a Matías, en la fiesta del sábado, frente a todos esos señores importantes, voy a mostrar este video. Voy a contar la verdad. Y tu papá va a pagar por todo lo que te ha hecho. Matías la miró con esperanza por primera vez en años. Parte 6. El día de la fiesta llegó y la mansión parecía un palacio de cuento. Flores por todos lados, meseros con trajes elegantes, una orquesta tocando música clásica en el jardín. Los invitados empezaron a llegar en carros de lujo. Empresarios, políticos, jueces, gente con poder y dinero. Todos querían estar cerca del señor Augusto del Mar, el hombre de negocios más exitoso de la ciudad. Él caminaba entre sus invitados con una copa de champán en la mano, sonriendo, dando palmadas en la espalda, actuando como el anfitrión perfecto. Clara servía las bandejas de comida con manos temblorosas. Llevaba el teléfono con el video escondido en el bolsillo de su delantal. Había practicado 1000 veces en su mente lo que iba a hacer.
Esperaría el momento exacto, cuando todos estuvieran reunidos en el salón principal, y entonces conectaría el teléfono al proyector que usaban para las presentaciones de negocios. Proyectaría el video en la pared grande para que todos lo vieran. No habría forma de que el señor del mar lo negara frente a tantos testigos. Pero el miedo la estaba matando por dentro. Cada vez que pasaba cerca de Augusto, él le lanzaba miradas de advertencia, como recordándole que debía mantenerse callada y ser invisible. A las 9 de la noche, cuando la fiesta estaba en su punto más alto, el señor del mar pidió atención. Golpeó su copa con una cucharita y todos se callaron. Queridos amigos, dijo con voz potente, quiero agradecerles por acompañarme esta noche. Ustedes son testigos de mi éxito, de mi familia perfecta, de la vida que he construido con esfuerzo y dedicación. Clara sintió que la sangre le hervía. ¿Familia perfecta? Mientras tenía a su hijo encerrado en el tercer piso como un prisionero. No podía aguantar más. Se acercó despacio hacia donde estaba el proyector, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo. Pero justo cuando iba a sacar el teléfono de su bolsillo, una mano la agarró del brazo con fuerza. Era el señor del mar. ¿Qué crees que estás haciendo?, le susurró al oído con voz amenazante. Sus dedos le apretaban el brazo tan fuerte que le dolía. Clara lo miró a los ojos y por primera vez en 5 años no bajó la mirada. Voy a contar la verdad, le dijo en voz baja pero firme. Los ojos de Augusto se llenaron de furia. La jaló hacia un rincón lejos de los invitados y le dijo entre dientes, si dices una sola palabra, destruyo a tu familia. Mando a meter presa a tu madre por cualquier cosa inventada. Tengo el poder para hacerlo. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Desde las escaleras se escuchó un ruido. Todos voltearon. Y ahí, bajando escalón por escalón en su silla de ruedas, apareció Matías. El niño había logrado salir otra vez. Su carita pálida estaba llena de determinación. Y en sus manos llevaba algo que hizo que el señor del mar se pusiera completamente pálido. Matías llevaba en sus manos un cuaderno viejo y gastado. Un cuaderno que nadie sabía que existía. El niño llegó hasta el centro del salón, frente a todos los invitados que lo miraban con sorpresa y confusión. Augusto del Mar intentó acercarse a su hijo, pero Clara se interpuso entre ellos. Déjalo hablar, le dijo con una voz que ya no temblaba. Matías abrió el cuaderno con manos temblorosas. Buenas noches, dijo con voz suave pero clara. Yo soy Matías del Mar, el hijo de Augusto. El hijo que él esconde porque se avergüenza de mí. Un murmullo recorrió el salón. La gente empezó a cuchichear. Nadie sabía que Augusto tenía un hijo. Durante 5 años mi papá me ha tenido encerrado en el tercer piso de esta casa. Me dice que soy una vergüenza, que ojalá hubiera muerto en el accidente que me quitó las piernas. Y cada noche él baja a romper los platos y luego culpa a Clara, nuestra sirvienta, para tener una excusa de castigarnos a los dos. El señor del mar dio un paso adelante, con la cara roja de ira. Esto es ridículo. El niño está mintiendo. Está enfermo de la cabeza. Pero Matías siguió hablando. En este cuaderno escribí todo lo que ha pasado. Cada noche que lo escuché rompiendo cosas. Cada insulto que me dijo. Cada vez que le pegó a Clara por mi culpa. Le pasó el cuaderno a uno de los invitados, un señor mayor que resultó ser juez. El hombre empezó a leer y su cara se transformó en horror. Entonces Clara sacó el teléfono de su bolsillo. Y yo tengo esto, dijo en voz alta para que todos escucharan. Se acercó al proyector, conectó el teléfono y el video empezó a reproducirse en la pared. Ahí estaba el señor Augusto del Mar, el empresario respetado, el hombre de éxito, rompiendo platos como un loco mientras maldecía a su propio hijo. El silencio en el salón era absoluto. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Augusto intentó apagar el proyector pero varios invitados se lo impidieron. Déjelo correr, dijo el juez con voz seria.
El video duró 3 minutos completos. 3 minutos de pura verdad que destrozaron la imagen perfecta que Augusto había construido durante años. Cuando terminó, los invitados lo miraban con asco y desprecio. Una señora elegante se acercó a Matías y se arrodilló frente a él. ¿Estás bien, niño?, le preguntó con lágrimas en los ojos. Matías solo pudo asentir. Entonces Augusto perdió completamente el control. «Todos ustedes fuera de mi casa», gritó como desquiciado. «Esto es mentira. Una conspiración». Pero mientras más gritaba, más patético se veía. El juez sacó su teléfono y llamó a las autoridades. «Vengan a esta dirección», dijo con calma. «Hay un caso de maltrato infantil que necesita atención inmediata». La verdad había salido a la luz y ya no había forma de esconderla. Cuando la policía llegó a la mansión, Augusto del Mar todavía intentaba mantener su compostura. «Ustedes no entienden», les decía a los oficiales con voz desesperada. «Yo soy Augusto del Mar. Tengo abogados, tengo influencias, conozco al alcalde personalmente». Pero los policías ya habían visto el video. Ya habían hablado con los invitados. Ya habían leído fragmentos del cuaderno de Matías. Y la cara de asco que ponían mientras escuchaban a Augusto era evidente. El juez que estaba en la fiesta, don Ernesto Campos, se acercó a los oficiales y les habló en voz baja. Les explicó que él personalmente se encargaría de que el caso no se enterrara, de que no hubiera favores políticos ni sobornos que pudieran salvar a Augusto. «Este hombre ha torturado psicológicamente a su propio hijo durante años», dijo don Ernesto con firmeza. «Y ha maltratado a una empleada inocente para encubrir sus actos. Esto no puede quedar impune». Mientras tanto, los invitados salían de la mansión como hormigas escapando de un nido destruido. Todos murmuraban, todos sacaban sus teléfonos para llamar a sus contactos y contar lo que habían presenciado. Para la mañana siguiente, la noticia estaría en todos los periódicos, en todas las redes sociales. La reputación de Augusto del Mar estaba completamente destruida. Augusto se dejó caer en un sillón, con la cabeza entre las manos. Ya no gritaba. Ya no amenazaba. Solo temblaba como un hombre que acaba de perder todo. Sus empresas, sus contactos, su imagen pública, todo se iba a derrumbar. Los socios lo abandonarían, los bancos le retirarían el crédito, nadie querría hacer negocios con un hombre que maltrataba a su propio hijo lisiado. Clara se arrodilló frente a Matías y lo abrazó fuerte. El niño lloraba, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Se acabó», le susurró Clara al oído. «Ya se acabó todo». Los servicios sociales llegaron media hora después. Una trabajadora social muy amable revisó las condiciones en las que vivía Matías, tomó fotos de su habitación del tercer piso, documentó todo. Le explicó a Clara que el niño sería llevado temporalmente a un hogar seguro mientras se investigaba el caso completamente. Pero Matías no quería separarse de Clara. Se aferró a ella con todas sus fuerzas. «No me dejes», le suplicaba entre sollozos. «Tú eres la única que me ha querido de verdad». La trabajadora social miró a Clara con compasión. «¿Usted estaría dispuesta a ser su tutora temporal?», le preguntó. Clara no lo pensó ni un segundo. «Sí», respondió con voz firme. «Haría cualquier cosa por este niño». Augusto los miraba desde su sillón, derrotado, roto, destruido por sus propias acciones. 3 meses después, la vida de Clara y Matías había cambiado completamente. El juez don Ernesto Campos había agilizado todos los trámites legales para que Clara pudiera tener la custodia temporal de Matías. Le consiguió un pequeño departamento en un barrio humilde pero tranquilo, lejos de la mansión y de todos esos recuerdos dolorosos. No era nada lujoso, pero tenía algo que la mansión jamás tuvo: amor verdadero. Matías empezó a ir a terapia 2 veces por semana. Una psicóloga muy paciente lo ayudaba a sanar las heridas emocionales que su padre le había causado. Al principio el niño casi no hablaba en las sesiones,
pero poco a poco empezó a abrirse, a contar sus miedos, a liberar todo ese dolor que había guardado durante años. Y por primera vez en mucho tiempo, Matías empezó a sonreír. Sonreía cuando Clara le preparaba el desayuno, sonreía cuando veían películas juntos en el sofá viejo que habían comprado de segunda mano, sonreía simplemente porque ahora sabía lo que era sentirse querido. Clara consiguió trabajo en una panadería del barrio. No ganaba mucho, pero era suficiente para pagar la renta y comprar comida. Los vecinos la ayudaban cuando podían. Doña Lucía de la tienda le fiaba cuando el dinero no alcanzaba, don Roberto el del taller arregló la silla de ruedas de Matías sin cobrarle nada. Esa comunidad pobre pero solidaria les demostró que la verdadera riqueza no está en el dinero sino en la gente que te rodea con cariño. Mientras tanto, Augusto del Mar perdió todo. Sus socios se alejaron de él, sus empresas entraron en crisis, los bancos le quitaron los créditos. Tuvo que vender la mansión para pagar deudas y abogados. Al final terminó viviendo solo en un departamento pequeño, amargado, destruido por dentro. Varios periodistas intentaron entrevistarlo pero él se negaba a hablar. Se había convertido en un hombre invisible, un fantasma de lo que alguna vez fue. Un día, Clara recibió una carta. Era de Augusto. En ella le pedía perdón y le rogaba que lo dejara ver a Matías aunque fuera una vez. Clara le mostró la carta al niño. ¿Qué quieres hacer?, le preguntó con ternura. Matías pensó durante largo rato y finalmente dijo, no quiero verlo. Tal vez algún día pueda perdonarlo, pero todavía no. Todavía me duele mucho. Clara respetó su decisión y rompió la carta. Historias como esta nos enseñan que el poder y el dinero no valen nada si no hay amor y humanidad. Y que a veces la justicia sí llega, aunque tarde un poco. Un año después de aquella noche que cambió todo, Clara y Matías estaban sentados en la sala de su pequeño departamento decorando un pastel de chocolate. Era el cumpleaños número 13 de Matías y por primera vez en su vida iba a celebrarlo rodeado de gente que lo quería de verdad. Doña Mercedes, la cocinera de la mansión, había venido a visitarlos. Don Ernesto, el juez que los ayudó, también estaba ahí con su esposa. Y varios niños del barrio que se habían vuelto amigos de Matías esperaban ansiosos para cantar las mañanitas. Matías ya no era el niño callado y triste de antes. Ahora hablaba, reía, hacía bromas. Incluso había empezado a jugar básquetbol adaptado en una fundación para niños con discapacidad. Clara lo miraba con orgullo mientras él soplaba las velitas del pastel. Ese niño había sobrevivido a un infierno y ahora estaba floreciendo como una flor después de la tormenta. Después de la fiesta, cuando todos se fueron, Matías y Clara se quedaron solos recogiendo los platos. Clara, dijo el niño de repente, quiero que sepas que tú me salvaste la vida. No solo de mi papá, sino de mí mismo. Yo ya no quería vivir. Pero tú me demostraste que valía la pena seguir adelante. Clara sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Lo abrazó fuerte y le dijo, ¿y tú a mí, mi niño? Tú también me salvaste a mí. La historia de Clara y Matías se hizo famosa en la ciudad. Varios medios de comunicación quisieron entrevistarlos, pero ellos prefirieron mantener su vida privada y tranquila. Sin embargo, su historia inspiró a muchas personas. Otras empleadas domésticas que sufrían maltrato se animaron a denunciar. Varias fundaciones contactaron a Clara para que diera charlas sobre valentía y justicia. Y lo más importante, muchos niños que vivían situaciones de abuso encontraron en esta historia la esperanza de que las cosas podían cambiar. Porque al final, esta historia nos deja una lección muy clara, no importa cuán poderoso sea alguien, no importa cuánto dinero tenga o cuántas influencias maneje, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y aquellos que usan su poder para dañar a los más débiles, especialmente a los niños, tarde o temprano pagan las consecuencias de sus actos. Clara no era rica, no tenía estudios universitarios, no tenía contactos importantes. Pero tenía algo mucho más valioso, un corazón valiente y un amor verdadero por un niño que necesitaba ser rescatado.
Y eso fue suficiente para cambiar 2 vidas para siempre y demostrar que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega para aquellos que tienen el coraje de luchar por ella.